Buen día, hoy realizaremos el conversatorio de la etapa 4, métodos y metodologías. Este grupo está conformado por Lady Vanessa García, Ina Leonor Ramírez, Sara Valentina Alvarado, Steven Alejandro Torres y Yurandria Vera. Hoy vamos a responder a la interrogante de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales. Para empezar, yo considero que el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes en los discursos sociales, debido a que esta es una herramienta que se encarga de estudiar cómo el lenguaje influye directamente en el poder y la transformación social. De acuerdo con Stetcher 2010, el análisis crítico del discurso permite un análisis completo, dejando al descubierto las intenciones, también cómo la persona percibe la realidad. De igual forma, dejan en evidencia las ideologías, mostrando los intereses, las estrategias que se emplean de poder, la identificación de desigualdades y cómo el discurso está relacionado en aspectos de orden social, cultural, político y económico. También análisis crítico permite que el discurso esté lleno de significados. También se podría decir que el discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos políticos dominantes. También permite estudiar lo que se dice, pero también dónde se dice, para qué se dice, por qué se dice. Es decir, es ir más allá de lo que normalmente se evalúa al escuchar un discurso y revela también aspectos ocultos. Listo, lo que yo podría decir en el análisis crítico, en base a la discusión que contribuye al elemento ideológico político dominante en los discursos sociales, hay que tener en claro que éste entiende cómo se construyen y se reproducen las ideologías y los discursos dominantes en la sociedad. Al examinar cómo se utiliza el lenguaje y podemos identificar las formas que se legitima en la naturaleza, el poder y cómo se concluye al momento de marginalizar ciertos grupos sociales o políticos. También hay que analizar el lenguaje que podemos identificar en las formas que se contribuye en la realidad y se legitima para poder de pronto excluir a ciertos grupos. Hay que recalcar que el análisis crítico del discurso permite más que todo pues brindar ciertas palabras al destruir las estructuras de poder de ideología y contribuye subyacentemente en los discursos sociales. No obstante ello, tenemos que permitir cuestionar y desafiar ciertos discursos dominantes para promover la mayor conciencia y justicia social. Bueno, para dar continuación, yo pienso que el análisis crítico del discurso nos permite comprender que el lenguaje no es simplemente un medio para comunicar ideas, sino que también es una herramienta que puede transmitir ideologías de manera sutil. Muchas veces la forma en que se presentan los hechos, las metáforas, estas se utilizan no incluso solamente en el discurso, sino que también contribuye a reforzar ciertas creencias y a moldear nuestra percepción de la realidad sin que nos demos cuenta. Además, este tipo de análisis revela la dimensión profundamente política del discurso a través del lenguaje, pues estas se pueden justificar en decisiones, influir en la opinión pública o construir imágenes positivas o negativas de determinados grupos sociales. Eh, el análisis crítico del discurso también nos permite identificar cuando un discurso intenta persuadirnos o imponernos una visión del mundo, y así podemos tomar una postura más crítica frente a lo que escuchamos o leemos. También es clave entender que el análisis crítico del discurso muestra las relaciones de poder que existen en la sociedad. No todos los grupos tienen el mismo acceso a los espacios donde se generan los discursos. Instituciones, medios de comunicación y gobiernos suelen tener mayor capacidad para difundir sus mensajes, lo que les permite mantener posiciones dominantes y establecer qué temas son importantes y cómo deben ser interpretados. Por eso, el análisis crítico del discurso es fundamental para desarrollar una ciudadanía consciente, pues esta nos ayuda a cuestionar lo que parece normal o natural, a detectar las intenciones detrás de los mensajes y a reconocer cómo se reproducen o desafían las desigualdades sociales a través del lenguaje. El análisis crítico del discurso nos ayuda a ver
que muchas veces el lenguaje no solo sirve para comunicarnos, sino que también hace parecer normales y ciertas ideas que refuerzan posiciones del poder mientras bajan otras voces en segundo plano. Cuando revisamos cómo se construyen los mensajes, quiénes los dicen, cómo se dicen, podemos descubrir los intereses, valores o visiones del mundo que se esconden detrás de los discursos sociales. En conclusión, nos permite entender cómo todo fluye en las formas en las que se interpreta la realidad. Gracias. Bueno, para solucionar la pregunta, el análisis del discurso es un método que busca describir las estructuras ideológicas de un discurso, en donde las personas de manera social pueden aceptar la idea y quieren participar en ella, en el que también influye con una postura crítica sobre el poder. Además, las personas toman una postura frente a un tema que sea de su interés. También cabe mencionar que como personas hacemos y contribuimos a una ideología de todo lo que tiene que ver con los elementos políticos y también creamos y creamos también em, los discursos. Bueno, con esto finalizamos. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Esperamos de que este video sea una herramienta de aprendizaje.